Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Quisiera compartir algo con ustedes del significado de dos palabras, porque aparentemente hay una confusión con lo que estas dos palabras significan y quieren decir. Quisiera empezar diciéndoles primeramente y por sobre todas las cosas, no tengo nada en contra de nadie, no estoy nada, solamente quiero exponer lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios establece. Si es de bendición esta oración, por favor compártalo con sus contactos, denme un like, compártalo con sus contactos como dije anteriormente, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quisiera compartir con ustedes lo que significan dos palabras, primogénito y unigénito. Estas palabras son usadas en el Nuevo Testamento, especialmente por el apóstol Pablo. Hay una historia que a mí siempre me llamó la atención en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, del verso 10 al 15, hay una porción que habla cuando Pablo llegó a cierta ciudad, a Tesalónica, si la mente no me traiciona, de que él llegó ahí a hablar con los judíos, a exponer el evangelio, las buenas nuevas, y había un grupo allí de unas personas de Berea, bereanos le pudiéramos decir, ¿no? Eran de Berea, y cuando escucharon de que iba a ser predicada la palabra de Dios, ellos fueron a escuchar a Pablo, pero fueron llevando su Biblia, la Biblia que ellos tenían, el Antiguo Testamento verdaderamente, ¿no? Desde el Génesis hasta el libro de Malaquías. Y cada vez que Pablo citaba algo de la Biblia para comprobar de que todo aquello que habla el Antiguo Testamento, que era una sombra, ahora está cumplido abiertamente, completamente y perfectamente en la persona de Jesucristo. Cuando Pablo citaba algo, ellos se iban a la porción donde él estaba citando y comprobaban que si Pablo estaba diciendo la verdad o no. Ahora, por supuesto, la Biblia que usaban los bereanos no era una Biblia que había sido adulterada, era una Biblia que contenía la verdad sin haberle añadido o quitado algo de lo que decía allí. Porque que los judíos y estas personas entendían y entienden claramente de que lo que Dios ha dicho, eso es lo que Él quiso decir. Si vamos a desviarnos para la derecha o para la izquierda, de que no, que eso no fue lo que Dios verdaderamente quiso decir, y si le añadimos esta palabra, le añadimos este artículo o le quitamos esta palabra, ya entonces vamos a tener que creer que Dios no es el Dios perfecto que Él es, que Él no es el Dios todopoderoso que Él es, sino que nosotros de alguna manera sabemos mejor lo que Él quiso decir cuando Él habló. Entonces, quisiera compartir con ustedes la palabra, vuelvo y repito, ¿no? Las palabras primogénito y unigénito. El significado de estas dos palabras. Esto no es verdaderamente, o sea, les digo esto porque esto es un diccionario. La palabra diccionario está ahí. Este es en inglés, pero yo sé que este diccionario del hebreo y del griego existe en español también. Le han hecho una traducción al español. Así que lo que yo estoy exponiéndole a ustedes no es simplemente algo, no, porque es que tú eres evangélico, tú eres protestante, tú eres pentecostal o algo por el estilo. No, esto es lo que dice el diccionario del significado de estas dos palabras. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo, compartiendo con ustedes lo que significan estas dos palabras. Vuelvo y repito, primogénito y unigénito. Entonces, si alguien le dice a usted, ¿no? Algo que es diferente a lo que dice el diccionario,
usted va a tener que decidir a quién le va a creer. Si le va a creer a lo que el diccionario dice o lo que le dice una organización que supuestamente tienen la verdad, que supuestamente le están enseñando lo que la Biblia dice, ¿no? Pero que le han añadido, le han quitado ciertas palabras para que encaje, por decirlo así, con las creencias que ellos tienen. Ok. Les hago un acuerdo de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ok, griego clásico o griego koiné, es que le llaman a ese griego. Y la verdad, ¿no? Esto no es, le repito, lo que la iglesia evangélica cree, o lo que la iglesia protestante cree, o lo que la iglesia pentecostal cree. No, esto es lo que enseña el diccionario. Y nada más y nada menos. Así que, y lo que el diccionario dice, si hay una organización que dice contrario a lo que el diccionario enseña, entonces la organización es la que le está mintiendo a usted, la que lo quiere engañar. Y le digo eso, mire, por más sincero que sean, que aparenten o que suenen, usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted no solamente escucha, sino con lo que usted acepta. Voy a citarles una porción de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y este es el libro de los Colosenses, una carta de Pablo a la iglesia que estaba de Colosenses, ya. Dice en el capítulo 1, del verso 15 al 17, estas palabras, y las palabras se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, refiriéndose a Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Allí el apóstol Pablo usa esa palabra de que Él es el primogénito de toda la creación. La palabra que usa Pablo allí en esa porción es prototokos. Escuche claramente, por favor, lo que estoy compartiendo, porque le va a hacer mucho sentido de lo que dice la palabra de Dios, la palabra que Dios estableció, no mi palabra, no de la palabra de la iglesia evangélica, protestante, pentecostal o algo por el estilo. No. Esto es lo que Pablo dice allí. Cuando usted tenga la oportunidad, si usted tiene alguna Biblia que tiene los dos idiomas, que tiene el griego y el español, usted va a poder comprobar lo que yo le estoy diciendo, ¿ok? Interlinear le llaman a esas Biblias. La palabra que usa Pablo aquí es prototokos, para primogénito. Esa palabra significa, según el diccionario, superior, preeminente en rango y sobre. Y cuando dice que Él es el primogénito de toda creación, lo que quiere decir es que el Señor Jesús es superior a la creación, preeminente en rango sobre la creación, y Él es, la tercera cosa, sobre la creación. En otras palabras, Él es como un jefe de la creación. Si Pablo hubiera querido comunicar a los tesalonicenses y a todo aquel que iba a leer esa carta dirigida a ellos, de que el Señor Jesús fue lo primero que el Padre creó, no hubiera usado la palabra prototokos, porque la palabra prototokos nunca quiso decir primer creado, ni quiere decir primer creado, y nunca va a querer decir primer creado.
La palabra prototokos no significa ni quiere decir primer creado. Ya porque nosotros usamos, o los que le hicieron la traducción del griego al español, usan esa palabra primogénito, y yo sé que, y yo entiendo, primogénito es como que el primer hijo, ya. Pero desafortunadamente, la palabra que usa Pablo en esa porción de Colosenses en el capítulo 1 no quiere decir primer creado o primer nacido, ni cosas por el estilo. Jamás nunca quiso, ni quiere, ni va a querer decir eso. Como dije anteriormente, si Pablo le hubiera querido decir o comunicar a los colosenses de que Jesús fue el primer creado, no hubiera usado la palabra prototokos, sino que hubiera usado la palabra protoctistos. Prototokos y protoctistos son dos palabras totalmente diferentes. No quieren decir lo mismo, no significan lo mismo, no se puede traducir como lo mismo. Por eso es que la palabra que usa allí Pablo, prototokos, no quiere decir, ni significa, ni se puede traducir, ni se puede interpretar siquiera de que Jesús, o que quiera decir de que Jesús fue el primer creado o la primera creación por el Padre. No quiere decir eso, porque Pablo no usa esa palabra. Si Pablo hubiera querido decir y comunicar de que Jesús era el primer creado o la primera creación del Padre, hubiera usado la palabra protoctistos y no prototokos. Entonces, esa palabra de protoctistos sí significaría, sí significa, y quisiera decir Pablo, de que Jesús fue el primer creado o la primera creación del Padre. Pero Pablo no usó esa palabra. Entonces lo que Pablo está diciendo al hacer uso de la palabra prototokos es comunicarnos para que correctamente entendamos que el Señor Jesús es superior a la creación, preeminente en rango en comparación a la creación, y que Jesús está sobre la creación. Es por eso que el apóstol Pablo en el verso 16 de esta porción que estamos considerando, el verso 16 nos dice esta palabra: porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, dice el énfasis, todo fue creado por medio de Él y para Él. Escuche que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas, dice el verso 16. Yo no sé usted, pero la palabra todas significa todas. Dice claramente, ¿no?, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Todas las cosas. Eso es lo que dice en el griego. Ahora, si le añaden alguna palabra para cambiarle el contexto o el significado de quién era y quién es y quién siempre va a ser Jesús, entonces ya esa es otra cosa. Pero lo que dice en el griego es de que todas las cosas por Él fueron creadas y para Él. Entonces, el contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo allí no puede ser y no puede haber alguna mala interpretación ni alguna mala conclusión de que el Señor Jesús haya sido creado. De ninguna manera. Y escucha lo que le voy a decir, por favor. Quiero compartir esto con ustedes. No hay un solo verso en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que diga, en los 66 libros de la Biblia, que diga de que Jesús fue creado. No hay un solo verso. Pueden haber malas interpretaciones, pues, como este verso, como esta porción que estamos considerando en Colosenses capítulo 1, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, pero no es creado. Primogénito, vuelvo y repito la palabra que usa allí el apóstol Pablo,
inspirado por el Espíritu Santo, es prototokos, que no quiere decir primer creado o primera creación del Padre. De ninguna manera. Porque, lo repito, si Pablo hubiera querido comunicar de que Jesús fue el primer creado o la primera creación del Padre, hubiera usado la palabra protoctistos y no prototocos. Así que, por favor, quiero ser claro en eso. Entonces, ni Pablo ni ningún otro escritor del Nuevo Testamento enseñó que Jesús haya sido creado. Vuelvo y repito, hay malas interpretaciones de lo que la palabra dice porque hay personas que no entienden o que no se van a un diccionario griego para ver qué es lo que verdaderamente quiso decir, sea Pablo, sea Juan, sea Mateo, sea Lucas, sea quien sea que haya escrito el libro que usted esté considerando, la porción que usted esté considerando. Entonces hay que saber interpretar correctamente lo que fue escrito en el idioma original para poder interpretar correctamente lo que quiso decir el escritor. Y bueno, repito, Pablo ni ninguno de los otros escritores, no hay verso, ni un solo verso en la Biblia que diga de que Jesús fue creado. No lo hay, no existe, ni desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay ningún verso. Lo que hay son malas interpretaciones de lo que una organización por ahí dice. No, que eso quiere decir que Él es el primer creado. Pero no es así. Me da mucha pena decir, mire, no se enoje conmigo, porque le proclamo, le anuncio y le predico la verdad. Enójese con la persona o la organización que le ha mentido y que lo ha engañado, que le ha hecho creer a usted que lo que quiere decir esa palabra allí, primogénito, pero que en el griego, vuelvo y repito, es prototokos, que no quiere decir primer creado o primera creación del Padre. No quiere decir eso. Nunca lo quiso decir. Así que esa noción de que no, Jesús fue creado, es un invento de hombre. Es un invento de alguna organización que te quiere engañar. Y mire, lo digo con toda autoridad, por lo que dice la palabra de Dios. Esa organización está engañada y está siendo usada por Satanás para engañar a otros por medio de ellos, haciéndole creer de que ellos están en la verdad y no saben verdaderamente de que están engañados. Están siendo usados por Satanás, por el diablo, para engañar a otras personas. Así que el verso 17 es enfático y nos dice de esta manera, dice, porque el apóstol Pablo dice, y Él, refiriéndose a Jesús, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. El Señor Jesús es antes de todas las cosas. Eso es lo que dice en el griego. Si le añaden alguna palabra de que Él es antes de todas las otras cosas, ya le han añadido algo que no está en lo que Pablo quiso decir originalmente. Le añadieron esa palabra porque de alguna manera quieren hacerle creer a la gente, escuche, que solamente el Padre es Dios, pero que el Hijo fue creado, que Jesús es creado. Y entiendo, porque en cierta ocasión yo salía, llegué a la estación del metro, ¿no? Del subway, del subterráneo, de aquí donde yo vivo, y me encuentro con dos personas, una señora ya un poquito mayorcita de edad y la otra más joven. Y me detuvieron para hacerme una pregunta. ¿Le podemos hacer una pregunta? Sí, por supuesto, le digo yo. Y yo miré, ¿no? Y traté de mirarle aquí porque los mormones saben tener una chapita aquí que dice Elder no sé qué cuánto, el nombre de ellos y qué sé yo, todo eso. No tenían ningún despliegue ni nada. Y me dice la joven que si yo creía en el reino de Dios. Y me comenzó a citar Mateo capítulo 6, en el patrón de la oración, que hay allí, que el Señor Jesús le está enseñando a los discípulos a cómo orar. Y me citó esa porción allí, ¿no? Hágase tu voluntad, venga tu reino en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad y todo eso. Le digo, sí, está muy bonito eso, le digo.
me dicen, en lo que iba progresando o evolucionando la conversación, le pregunté qué eran ellos y ellos me dicen que eran testigos de Jehová. Ah, le digo, ok. En un punto de la conversación, cuando comenzaron a decirme que ellos creían que Jesús, antes de nacer por María, por medio de María, había sido el arcángel Miguel allá arriba en el cielo. Les digo yo a ella, le hago un reto. Le digo, muéstrame por favor, le digo, un solo verso en la Biblia que diga estas palabras. Jesús, antes de nacer, por medio de María, era en blanco allá arriba en el cielo. Y la chica me dice, la chica joven me dice, ya le busco, me dice. Y sacó el teléfono, el celular de ella para querer buscar. Le digo, pero escucha, le digo, tiene que decir esas palabras precisamente, le digo. Jesús, antes de nacer por medio de María, era el arcángel Miguel allá en el cielo. No quiero que me muestre una cita bíblica que usted me la va a interpretar, le digo. Tiene que decir esas palabras las que yo le estoy diciendo precisamente. Guardó el teléfono porque no hay. No hay un solo verso que diga tal cosa. Al final de la conversación le digo, miren, le di la mano, me despedí de ellos porque tenía que ir al supermercado de compra y qué sé yo. Y vuelvo y repito, esa organización a mí me da pena, pero yo sé, por lo que dice la palabra de Dios y por la historia de ellos, por la historia del fundador de esa organización, yo sé que están engañados, tienen un espíritu de error, que no saben cómo interpretar la Biblia. Cuando no entienden algo de lo que Dios está diciendo, desafortunadamente, le comienzan a añadir o le comienzan a quitar, porque no encaja con nuestro entendimiento, y nuestro entendimiento es limitado. Nuestro entendimiento no es como el entendimiento de Dios. Nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Así como el cielo de la tierra son los cielos, así mismo son los caminos y los pensamientos de Dios. Así que el Señor Jesús, antes de todas las cosas, escuche lo que le citaba, ¿no? Él es antes de todas las cosas. Y por medio de Él subsisten todas las cosas. Si yo voy a creer, ¿no? Lo que dice allí, de que todas las cosas, dice, todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y escucha lo que le voy a decir, lo que voy a compartir para que usted se siente a pensar, a razonar y a analizar lo que el hermano Osvaldo le está diciendo y está compartiendo con ustedes. Si todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y ustedes creen que Jesús es creado, entonces quiere decir que Jesús se creó Él mismo. Porque o lo que dice aquí en Colosenses es verdad, o la organización donde usted está militando, o con la organización que usted simpatiza y está siguiendo a esta organización, le están mintiendo. Porque si usted se sienta a pensar, a razonar y analizar, como dije anteriormente, usted va a decir, ¿cómo es posible que allí diga en Colosenses el capítulo 1, en el verso 16, de que todas las cosas fueran hechas por Él y para Él? Y en Él subsisten todas las cosas. Si todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, y Jesús es creado, entonces Él mismo se creó Él mismo. Piénselo, por favor. Piénselo. Así que, pues le repito, no se enoje conmigo porque le digo la verdad. Enójese con el que le ha mentido, con el que lo ha engañado. Con esa persona enójese, amigo. Ahora, voy a tocar rápidamente lo que la palabra unigénito quiere decir. Juan 3 dice que quizás es el verso más conocido en toda la Biblia. Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a ser rapidito con esto. La palabra unigénito no quiere decir ni significa creado. No porque yo lo digo. El diccionario lo dice. El diccionario dice que la palabra unigénito, ¿ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La palabra unigénito no significa creado. Nunca significó creado, ni puede, ni significa creado, ni va a significar en el futuro creado. No se puede cambiar. La palabra unigénito en el griego es monógenes, que viene de dos palabras. Es un verbo compuesto, así le llaman a esas palabras así. De monos, que quiere decir uno, escuche, uno, y genes, que quiere decir tipo o género. Y lo que la palabra unigénito significa es que Jesús, el Señor Jesús, es único y solo en su clase. En otras palabras, que no hay otro Salvador. Porque si usted lee Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo completo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en ese único y solo Salvador, no ninguna organización, no ninguna religión, ha habido por haber. Él es único, Él es solo en su clase. No hay nadie que se pueda comparar a Él, ni hubo antes de Él, ni hay ahora, ni va a haber alguien después de Él que se compare a Él, que sea igual a Él, ni cosas por el estilo. Jamás. Entonces, eso es lo que quiere decir, que Jesús es único y solo en su clase. En otras palabras, como dije anteriormente, que no hay otro Salvador. No hay otro Salvador. Solamente en Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, verso 12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual puedan ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Es solamente en Jesús. Y Juan capítulo 14, verso 6, el Señor Jesús hablando dice estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escucha esas palabras exclusivas. Eso es exclusividad, no inclusividad de que no, todos los caminos conducen al cielo. Todos tienen la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, el único camino. No hay otro camino después de mí. No hay otro camino aparte de mí. Yo soy el camino, el único camino. Y la verdad, la única verdad. No hay otra verdad. Él y nadie más que Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único que puede prometernos a darnos vida eterna junto a Él. Pasar la eternidad junto a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como que si estas tres cosas fueran poco, hace un énfasis que dice claramente, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dice Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por medio de una religión, habido por haber. No es por medio de alguna organización, habido por haber. Es por medio de Jesús. Jesús no vino a establecer religión. Jesús vino nuevamente a restablecer la conexión que fue truncada, que fue destruida, por decirlo así, cuando Adán y Eva, nuestros padres terrenales, le desobedecieron al Padre, le desobedecieron a Dios, cuando Dios le había dicho que podían comer de todos los árboles menos de uno solo, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comieran de ese árbol iban a morir. Y murieron, espiritualmente hablando. No se desplomaron allí en el momento, pero murieron espiritualmente. Comió Eva, le dio a su marido, Adán, y murieron espiritualmente porque Dios los arrojó del huerto del Edén poniendo un querubín con una espada ardiendo a la entrada, porque allí también estaba el árbol de la vida, para que no regresaran a comer de ese árbol y vivieran
caídos, en un estado caído, en un estado desobediente o en un estado pecaminoso, en la presencia de Dios, y que vivieran para siempre. Cuando digo, y dije anteriormente que murieron espiritualmente, la muerte física los alcanzó muchos años después. Hay una conversación en el capítulo 3 de Juan entre un líder religioso llamado Nicodemo y el Señor Jesús. Este señor llega por la noche a preguntarle qué tenía que hacer para heredar el cielo, para entrar en el cielo, para ir al cielo. Y el Señor Jesús le dice estas palabras. Juan 3:3 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y usted dice, Nicodemo entendió y le dice al Señor: ¿cómo es posible que un hombre ya viejo entre nuevamente en el vientre de su madre para nacer otra vez? Pero el nacimiento que está hablando Jesús no es un nacimiento carnal, terrenal ni natural, sino espiritual. Porque acuérdense lo que le dije. Cuando Adán y Eva pecaron, nuestros padres terrenales murieron espiritualmente delante de Dios, porque lo desobedecieron. La muerte física los alcanzó muchos años después. Cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, es por esa razón. Nicodemo lo entendió humanamente hablando. Y el Señor Jesús le dice en esa porción, léalo cuando usted tenga tiempo, de que lo que es nacido de carne, carne es, y por voluntad de varón. Pero él está hablando de un nacimiento que es sobrenatural, que no es terrenal, que es espiritual y que es de arriba. Entonces, eso se llama nacer de nuevo. Ese es el segundo nacimiento. Porque, por decirlo así, o nacemos dos veces y morimos una vez, o morimos dos veces porque cuando ya nacemos, estamos muertos. Y cuando partimos de este mundo, sin haber nacido de nuevo, espiritualmente hablando, vamos a morir otra vez. Así que, o dos nacimientos y una muerte, o dos muertes. Usted escoja lo que usted quiera escoger. Haga esta oración conmigo si quiere orar. Señor Jesús, vengo delante de ti porque soy un pecador. Reconozco que he pecado en contra de ti. Reconozco que estoy perdido sin ti. Reconozco que la religión no me salva. Reconozco que ninguna organización me puede salvar. Que solamente yo estando en relación contigo, con el Padre, a través de ti, puedo nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Te pido que me perdones mis pecados. Perdóname todos mis pecados, me arrepiento porque he pecado en contra de ti y solamente en contra de ti. Te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta de este mundo, suene aquella trompeta, yo me vaya y no me quede aquí. Si hiciste esa oración, naciste de nuevo. Tu nombre, fue escrito en el libro de la vida. Y cuando partas de este mundo, te vas a ir a la presencia de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Lee el capítulo 14 de Juan, los primeros 5 versos. Y ahí te va a decir que el Señor, cuando regresó al Padre, fue a preparar lugar. Y dice él claramente: si me fuera y prepararé el lugar, regresaré otra vez para tomarlos a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, conocéis el camino, y conocéis a dónde voy, conocéis el camino, le dice. Y Felipe le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues conoceremos el camino? Y ahí es que le dice la palabra que le cité anteriormente: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Padre, para aquellos que hicieron la oración, te pido, Señor mi Dios, que tú le des el valor, no solamente para empezar a decir: he nacido de nuevo, me arrepentí de mis pecados, he abandonado mis pecados, he abandonado la vida vieja, porque no quiero desagradar a Dios, viviendo una vida pecaminosa. Tócalos y ayúdalos, Padre amado, que no sean engañados por el enemigo ni por ninguna organización o religión habido por haber. Te lo pido todo para tu gloria y tu honra. Y si fallo en pedirte algo,
que los va a beneficiar, que los va a bendecir. Tú no falles en concedérselo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y usted dirá, ¿qué hago ahora? Busca una iglesia donde se predica sana doctrina, donde se predica el evangelio completo, que usan una Biblia que no haya sido adulterada, que no le hayan añadido ni le hayan quitado. Porque si le han quitado y le han añadido, ya están engañados y te quieren engañar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cuídate. La paz del Señor sea contigo. Shalom.